tardes, queridos oyentes de este podcast El Cambio. Recuerden que en estos momentos pueden dejar todas sus preguntas en nuestras redes sociales o en el chat directo de este podcast para poder ser contestada. Estamos muy emocionadas porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante a tomar en cuenta y no dejarlo pasar por alto. Este podcast se caracteriza por informar apropiadamente a sus queridos oyentes. Así que, con esto dicho, el día de hoy vamos a hablar del etnocentrismo. Antes que todo, ¿qué es el etnocentrismo? ¿Alguna vez jóvenes han escuchado esa palabra? Veamos aquí en el chat en vivo. Algunas de las respuestas, pues la mayoría dice que no. ¿Qué se les viene entonces a la mente al escuchar esa palabra, etnocentrismo? En el chat dice cultura, muy bien, perfecto. Pero primero, antes que todo, definamos qué es cultura y qué culturas existen en nuestro país. Sofía, ¿nos puedes contar un poco? Pues bueno, según la RAE, es el conjunto de los diferentes modos de vida, costumbre, conocimientos, grado de desarrollo industrial y científico en una época o grupo social. Por ejemplo, aquí en Guatemala existen 4 culturas: la maya, xinca, garífuna y ladina. También tenemos diversidad de idiomas provenientes de estas culturas. Cada una de estas culturas aportó y aporta a Guatemala para bien. Por ejemplo, la cultura maya fue una civilización que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. Es muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura, numéricos y calendario, así como su impresionante arte y arquitectura. También tenemos el pueblo xinca, que por el momento se está promoviendo el que se aprenda el idioma de nuevo para aquellos más jóvenes. Esta cultura se sitúa en Centroamérica y se caracteriza por hablar el idioma xinca. También tenemos el pueblo garífuna, el cual fue una cultura ancestral. Bueno, en realidad es una cultura ancestral que tiene de origen en la unión de 3 culturas: la africana, la arawak y caribe. Y por último, pero no menos importante, la ladina. La cultura ladina es representada por la población no indígena, conformada generalmente por los mestizos hispanohablantes. Ahora nos preguntan por nuestro Instagram. Por si no nos siguen, vayan a seguirnos como @elcambio.gt. Nos preguntan sobre la importancia de las culturas en Guatemala. Pues la importancia es demasiada, mis queridos oyentes. Las más destacadas son que es la fuente de desarrollo principal según el Banco Interamericano del Desarrollo, ya que esta aporta el 7.26% al Producto Interno Bruto de Guatemala. También caracteriza a un país de otros y expone el comportamiento de un determinado grupo de la sociedad con sus tradiciones, creencias, costumbres, entre otros. Ahora sí, ya que tenemos este concepto de culturas y sus beneficios muy claro, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el etnocentrismo? Pues bueno, el etnocentrismo es un término antropológico que define la actitud de un grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre las demás culturas. Las personas tratan de imponer su cultura y costumbres por encima de las demás. También interpretan su realidad entera de acuerdo exclusivamente a su cultura. Cuéntanos un poco, ¿alguna vez han conocido a alguien con una conducta etnocentrista? Veamos aquí en el chat. ¡Ah! La mayoría dice que sí, qué sorprendente. Compartan ahora mismo este podcast para que más adelante toquemos el tema de cómo podríamos dejar esta conducta o ya sea ustedes mismos pasar la voz, obviamente de una forma muy respetuosa. Recordemos pues que no de la noche a la mañana se puede cambiar a alguien, así que podemos ir modificando poco a poco. El chat nos pregunta que si así se nace o cómo es que se genera. ¿Cuáles son las causas del etnocentrismo? Bueno, déjenme comentarles. Investigaciones proponen que
Tal vez puede provenir de las creencias imperialistas, que cuando se invaden los pueblos se imponen reglas, nuevas costumbres y tradiciones, para luego tratarlos con repugnancia y rechazo. También investigaciones de la antropología y de ciencias sociales apuntan que proviene de un patrón conductal y de pensamiento aprendido. La psicología social también propone una teoría de la identidad social. ¿Y qué es eso? Bueno, esta sugiere que las creencias etnocéntricas son causadas por una fuerte identificación con la cultura propia, creando una superioridad a otras y hacen comparaciones sociales con otros grupos étnicos. Y por último, tenemos la teoría del conflicto realista, que da causa de la percepción o de la vivencia de un conflicto real entre dos o más grupos étnicos. Ahora sí, estén atentos, queridos oyentes del cambio. Presten muchísima atención porque se viene la parte más importante de todo este podcast, ya que con esta información podemos ayudar a alguien más. ¿Qué acciones podemos tomar para eliminar el etnocentrismo? Primero, acepta tu cultura sin idealizar a otra y respeta las que te rodean. Siempre sé de mente abierta y estate dispuesto a aprender sobre otras culturas, otras formas de pensar, entre otras cosas más. También observa a la gente que te rodea y nunca tengas miedo de hacerles preguntas. Aprende más sobre los demás idiomas. Promueve siempre la aceptación de culturas desde el nivel preprimario. Y ahora sí, para terminar este podcast, debemos de entender el concepto de cultura dentro de una sociedad, ya que es necesario para que los individuos que la conforman puedan tener un mejor comportamiento y relación entre sí. Para así llegar a un proceso de socialización, intervienen los elementos culturales y sociales. Muchas gracias por escuchar este podcast. El cambio ha llegado a su final. Pero recuerden, nos vemos mañana en el mismo canal, misma hora, pero diferente información. Chao, chao, chao.